Jaque Miller se encontraba en el gran salón de Palacio Celestino, intentando no parecer tan nervioso como se sentía. Las paredes a su alrededor brillaban con una suave luz azul que parecía provenir del interior de la propia estructura de cristal. Todo allí era hermoso, de una forma que lo hacía sentir fuera de lugar. Era solo un soldado de la Tierra, con su uniforme de gala y la esperanza de no arruinar esta importante misión diplomática. Los celestianos se movían a su alrededor como esculturas vivientes de luz y cristal. Su piel brillaba con colores que oscilaban entre el azul y el púrpura, y parecían flotar más que caminar. Jaque había leído toda la información sobre ellos durante el viaje, pero verlos en persona era algo completamente distinto. Sin embargo, estaban muriendo, todos ellos. Una plaga había estado matando a su especie durante generaciones, y ahora solo quedaban unos pocos miles. La capitana Lisa Chen, su oficial al mando desde la nave terrestre Valiant, estaba a su lado. Susurró sin mover mucho los labios. Recuerda, no mires fijamente. Lo consideran de mala educación. Jaque asintió levemente. Lo habían elegido para esta misión por su formación médica, aunque era principalmente un soldado de combate. La Tierra quería ayudar a los celestiales, con la esperanza de ganarlos como aliados. La galaxia era un lugar peligroso y era difícil encontrar amigos. La familia real entró en la sala y todos hicieron una reverencia. Jaque imitó el movimiento, doblándose por la cintura, como le habían enseñado. El emperador Cal se movía lentamente. Su forma cristalina era más tenue que la de los demás. A su lado caminaba la princesa Leara, y Jaque se encontró mirándola fijamente a pesar de la advertencia. Era el ser más hermoso que había visto en su vida. Su piel brillaba con una luz interior que le recordaba a la luz de la luna sobre el agua. La princesa sonrió a los humanos reunidos, y Jaque sintió que el corazón le daba un vuelco, pero entonces notó que algo andaba mal. Su luz parpadeó un instante, como una vela al viento. Ninguno de los demás celestiales pareció darse cuenta, o tal vez fingían no hacerlo. La ceremonia comenzó con discursos sobre la amistad entre las especies y la esperanza en el futuro. Jaque intentó prestar atención, pero siguió observando a la princesa. Su luz volvió a parpadear, esta vez con más fuerza. Se tambaleó ligeramente. Entonces todo sucedió a toda velocidad. La princesa Leara se desplomó. Su cuerpo cristalino golpeó el suelo con un sonido como el de un cristal roto, y el resplandor que la había rodeado comenzó a desvanecerse. Los médicos celestiales se apresuraron a avanzar, recorriendo su cuerpo con movimientos expertos. Jaque se abrió paso entre la multitud sin pensar, dominado por su formación médica. «Déjame verla», dijo, arrodillándose junto a la princesa caída. Un médico celestial le siseó. «Atrás, humano, no puedes ayudar». Pero Jaque ya le estaba tomando el pulso, o lo que en biología celestial se consideraba un pulso. Las lecturas de su escáner médico portátil eran malas. Su piel cristalina se estaba volviendo gris, extendiéndose desde su pecho hacia afuera como escarcha en una ventana. Aparecieron grietas en sus brazos y rostro. «Se está muriendo», dijo el médico jefe en voz baja. «La plaga la ha alcanzado. No podemos hacer nada. Ella tiene la nuestra, quizás menos». El emperador Cal cayó de rodillas junto a su hija, su propia luz atenuándose por el dolor. Toda la sala quedó en silencio, salvo por el silencioso sollozo del emperador. Jaque miraba fijamente su escáner, con la mente acelerada. Había estado estudiando biología celestina durante semanas durante el viaje hasta allí. Había algo en sus notas, algo sobre la química sanguínea. «Su Majestad», dijo Jaque, sorprendido por la firmeza de su voz. «Quizás pueda ayudar». Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. El capitán Chen lo agarró del brazo. «Jaque, no hagas promesas que no podamos cumplir». Pero Jaque ya estaba explicando, consultando datos en su escáner. La sangre celestina transporta energía a través de estructuras cristalinas. La sangre humana transporta oxígeno a través de células basadas en hierro. Sistemas diferentes, pero la química subyacente tiene similitudes. Nuestra sangre podría ser lo suficientemente compatible como para estabilizarla, al menos ganar tiempo. El médico jefe negó con la cabeza. «Imposible. La mezcla de especies nunca se ha realizado. Su cuerpo la rechazaría. Moriría más rápido».
Se está muriendo de todos modos, dijo Jake más alto de lo que pretendía. ¿Qué tenemos que perder? El emperador Ka levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro cristalino. ¿Te arriesgarías a esto? ¿Dar tu sangre para salvarla? Jake miró al emperador a los ojos. Sí, lo haría. La sala estalló en una discusión. Algunos celestiales lo llamaron locura, otros un insulto a su especie. Pero el emperador levantó la mano para pedir silencio. Miró a su hija, cuya luz apenas se veía, y luego volvió a mirar a Jake. «Hazlo», dijo el emperador. «Si hay alguna posibilidad, debemos aprovecharla». Los médicos se movieron rápidamente, instalando un equipo que parecía antiguo y avanzado a la vez. Trajeron suministros médicos humanos del valiente. Jake se arremangó mientras se preparaban para conectarlo con la princesa. Podía sentir su corazón latir con fuerza, pero sus manos eran firmes. El capitán Chen estaba a su lado. «¿Estás seguro de esto?» Jake miró a la princesa Leara, su hermosa figura desvaneciéndose como un atardecer. «Estoy seguro». Le insertaron la aguja en el brazo, y observó cómo su sangre fluía por los tubos transparentes. Se veía tan roja contra todo el azul y el cristal que lo rodeaban. Los médicos conectaron el otro extremo a la princesa usando un dispositivo que zumbaba con poder. En el momento en que su sangre entró en su cuerpo, todo cambió. La princesa jadeó, arqueó la espalda y su piel volvió a brillar, pero de forma diferente, rojo mezclado con azul, creando colores que Jake nunca había visto. Las grietas de su piel comenzaron a cerrarse y su forma cristalina pareció solidificarse, fortaleciéndose. Pero entonces Jake sintió algo extraño, una calidez que le recorrió el pecho, y de repente pudo sentir su miedo, su dolor, su sorpresa. Era como si estuviera dentro de su mente. Su visión se nubló y lo último que vio antes de que la oscuridad le invadiera fue a la princesa abriendo los ojos, que brillaban con una mezcla de luz, roja y azul a la vez. Jake despertó en una habitación inundada de una luz tenue. Por un momento no recordó dónde estaba. Entonces todo volvió a la realidad. La princesa, la transfusión de sangre, la extraña sensación de conexión. Intentó incorporarse, pero sentía el cuerpo pesado y extraño. Un médico celestial apareció junto a su cama, moviéndose con esa gracia flotante que todos poseían. «Quédate quieto, humano. Llevas 3 días inconsciente. 3 días». La mente de Jake luchaba por procesarlo. La princesa, ¿está viva? La expresión del médico era difícil de interpretar, pero su luz atenuó ligeramente. Vive, pero ha cambiado. Ambos lo han hecho. Antes de que Jake pudiera preguntar qué significaba eso, lo sintió. Una especie de tirón, como una cuerda atada a su corazón que lo llevaba a otra parte del palacio. Y con ese tirón llegaron emociones que no eran suyas. Confusión, curiosidad, asombro. De alguna manera, sabía que esos sentimientos pertenecían a la princesa Leara. «¿Qué me pasa?», preguntó Jake. El médico tocó un panel de cristal en la pared y apareció una pantalla con datos médicos. La transfusión hizo más que salvarle la vida. Tu sangre y la suya han creado un vínculo. Aún no lo entendemos del todo, pero ahora están conectados mental y emocionalmente. Jake observó los datos, sin comprender del todo los símbolos celestiales, pero captando la idea básica. Conectados como si pudiéramos leernos los pensamientos. No pensamientos exactamente, sino más bien sentimientos y sensaciones. La conexión se fortalece cuando están cerca. Cuando están lejos, ambos sienten dolor. Eso sonaba imposible, pero Jake podía presentir la verdad. Incluso ahora, acostado en esa cama, podía sentirla en algún lugar del palacio. Estaba despierta. Pensaba en él. Al darse cuenta, se le enrojeció el rostro. «Necesito verla», dijo Jake, incorporándose. Esta vez, el médico no lo detuvo. Lo guiaron por pasillos serpenteantes, todos hechos del mismo cristal brillante. Otros celestiales lo observaban al pasar, sus luces parpadeando con lo que supuso curiosidad o tal vez miedo. Podía sentir la atracción cada vez más fuerte con cada paso, hasta que finalmente se detuvieron ante una gran puerta. La puerta se abrió y allí estaba ella. La princesa Leara estaba junto a una ventana mirando el cielo celeste, pero se veía diferente. Su piel aún brillaba,
pero ahora un rojo carmesí se mezclaba con el azul tradicional, creando patrones que cambiaban y se movían. Se giró cuando él entró y sus ojos se encontraron con los de él. Brillaban con esa misma luz mezclada. «Jake Miller», dijo, y su voz también era diferente. Más fuerte, más sólida de alguna manera. La humana que me salvó la vida. Jake sintió que sus emociones lo invadían. Gratitud, curiosidad, incertidumbre y algo más que no podía nombrar. Su Majestad, acabo de hacer lo que cualquiera haría. Ella rió, y el sonido fue como una mezcla de campanas y truenos. No, lo que hiciste fue inaudito, peligroso, tonto, dirían algunos. Caminó hacia él y notó que ahora se movía de manera diferente. Menos flotante, más decidida. Pero salvaste a toda mi especie, no solo a mí. No lo entiendo. Liara levantó la mano y él vio que su piel era diferente. Todavía cristalina, pero más densa, más resistente. Tu sangre hizo más que curarme. Me hizo más fuerte. Puedo sentir cosas que nunca antes había sentido. Fuerza física, resistencia y esta conexión entre nosotros. Se tocó el pecho justo donde estaría su corazón. Puedo sentirte, Jake, tus emociones, tu presencia. Es abrumador y maravilloso al mismo tiempo. Jake sintió que sus propias emociones se enredaban con las de ella, lo que dificultaba distinguir lo que él sentía de lo que ella sentía. El médico dijo que estamos unidos, que sentiremos dolor si nos separamos. Sí, su luz se atenuó ligeramente. Lamento esa carga. No pediste esta conexión. No pediste estar muriendo, señaló Jake. Ambos hicimos lo que teníamos que hacer. Ella sonrió y él sintió una calidez extenderse por el vínculo entre ellos. Era su felicidad mezclándose con la suya. La sensación era extraña, pero no desagradable. Durante los siguientes días, Jake aprendió más sobre lo que les había sucedido. Científicos de la Tierra y de Celestia los estudiaron constantemente, tomando muestras y realizando pruebas. Descubrieron que Liara ahora podía comer comida humana, además de absorber energía de cristales celestiales. Era más fuerte que cualquier celestino en siglos, capaz de levantar cosas que deberían haber sido imposibles para su especie. Pero el descubrimiento más importante fue sobre la sangre de Jake. Contenía algo que combatía la plaga que afectaba a todos los celestianos. Los científicos lo llamaron enzima, una proteína especial que los humanos habían desarrollado durante su evolución. Era común en la sangre humana, pero completamente ausente en la biología celestina. Por eso te estás muriendo, le explicó la doctora. Amirait el Valiant al emperador celestino. Su especie se diseñó para ser perfecta hace siglos. Eliminaron la diversidad genética, eliminaron lo que consideraban debilidades, pero esa diversidad fue lo que los mantuvo sanos. Sin ella, su biología se volvió frágil. La plaga es su propia genética descomponiéndose. El emperador Cal parecía viejo y cansado. Éramos demasiado orgullosos. Pensamos que podíamos mejorar la naturaleza. Pero ahora podemos arreglarlo, dijo Ami. La sangre humana combinada con la biología celestial crea un estado híbrido inmune a la plaga. La princesa Liara es la prueba. El emperador miró a su hija de pie junto a Jake. Estaban tomados de la mano, aunque ninguno de los dos había decidido hacerlo conscientemente. El vínculo entre ellos hacía que el contacto físico se sintiera natural, incluso necesario. ¿Y el vínculo?, preguntó el emperador. ¿Todos los que reciben sangre humana se conectarán como ellos? Ami negó con la cabeza. No lo creemos. Su vínculo parece único, posiblemente porque la princesa estuvo muy cerca de la muerte cuando Jake dio su sangre. La conexión se formó en circunstancias extremas. Otras transfusiones podrían no crear la misma intensidad de vínculo, pero sí crearían cierta conexión. Jake aprendió que cualquier celestino que recibiera sangre humana adquiriría algunos de los rasgos híbridos: fuerza, resiliencia, inmunidad a la plaga, y sentirían una conexión con los humanos en general, aunque nada como la que él y Liara compartían. Esa noche, Jake estaba en un balcón con vistas a la ciudad celestina. Los edificios brillaban en la oscuridad, creando un paisaje de luces y sombras. Liara se unió a él y permanecieron en un cómodo silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Jake pensó en este vínculo entre nosotros. La conexión era extraña, sí, pero no se sentía mal. No, dijo finalmente. ¿Lo tienes?, admitió Liara.
Todo lo que me enseñaron dice que esto no debería ser posible, que mezclar especies está mal. Pero me siento más vivo ahora que nunca. Y cuando estoy cerca de ti, todo se siente bien. Estaban juntos, dos seres de mundos diferentes conectados por la sangre y las circunstancias. Mientras a su alrededor, el Imperio Celestino se preparaba para un futuro que ninguna de las dos especies había imaginado posible. La noticia de la transformación de la princesa Leara se extendió por el Imperio Celestino como un reguero de pólvora. Algunos la llamaron milagro, otros abominación. Jake se encontró en el centro de una tormenta política que no comprendía del todo. Estaba sentado en una sala de reuniones con nobles celestianos, diplomáticos humanos y científicos de ambas especies. Las discusiones llevaban horas. El comandante Vex, un oficial militar celestino de alto rango, estaba de pie en un extremo de la mesa. Su cuerpo cristalino estaba rígido de ira, su luz pulsaba con un púrpura oscuro. «Esto es una contaminación de nuestra línea de sangre», declaró Vex, con voz aguda como un cristal roto. «Somos celestianos, puros y antiguos. Lo que le han hecho a nuestra princesa es una desgracia. Ya no es realmente una de nosotros». Jake sintió la ira de Leara a través de su vínculo antes de verla levantarse. Había permanecido callada hasta ahora, dejando que los demás discutieran, pero las palabras de Vex la habían llevado demasiado lejos. «Ya no es una de ustedes». La voz de Lara tenía un poder que hizo que todos guardaran silencio. «Soy más celestial de lo que crees, Vex. Llevo en mis venas la esperanza de toda nuestra especie. Mientras discutes sobre la pureza, nuestra gente sigue muriendo». El emperador Caí levantó la mano para pedir calma. «Debemos centrarnos en los hechos. Doctor Light, por favor, explique lo que ha revelado su investigación». Ami se puso de pie, mostrando datos en pantallas holográficas que flotaban sobre la mesa. «La enzima de la sangre humana no solo combate la plaga, repara activamente el daño genético acumulado en el ADN celestial durante siglos. Al combinarse con la biología celestial, crea algo más fuerte que cualquiera de las dos especies por separado». Mostró imágenes de la estructura celular de Liara. Jake no lo entendía todo, pero incluso podía ver la diferencia. Sus células parecían más complejas, más estables que las células celestiales normales. La princesa Leara ahora tiene mayor fuerza física, curación más rápida y puede sobrevivir en entornos que matarían a un celestial normal. Puede respirar en diferentes atmósferas, procesar diferentes alimentos y su esperanza de vida se ha extendido potencialmente mucho más allá de los años celestiales normales. «¿Cuánto tiempo podría vivir?», preguntó uno de los nobles. Ami dudó. «No estamos seguros. La esperanza de vida humana ronda los 90 años. La esperanza de vida de los celestiales antes de la plaga era de unos 60 años. Pero la biología híbrida de Liara podría permitirle vivir 150 años o más, tal vez más». La sala estalló en susurros de asombro. Jake sintió la sorpresa de Liara a través de su vínculo. Ella tampoco conocía esa parte. Extendió la mano y la tomó por debajo de la mesa, ofreciéndole consuelo. Ella le devolvió el apretón agradecida. «Hay más», continuó Ami. «Creemos que podemos replicar este proceso. Los humanos voluntarios pueden donar sangre a los celestiales voluntarios. No todos desarrollarán un vínculo tan fuerte como el de Jake y Liara, pero todos los que se sometan al proceso se curarán de la plaga y obtendrán beneficios híbridos». «¿Quieres convertirnos a todos en estas criaturas mixtas?», exigió Vex. «Destruir lo que nos hace celestiales». «Queremos salvar su especie», dijo el capitán Chen con firmeza. «Tienen quizás 5 años antes de que su población caiga por debajo de niveles sostenibles. Esta es su única oportunidad. Es mejor morir puro que vivir corrompido», dijo Vex, y varios nobles asintieron. Jake no pudo callar más. «Es fácil para ti decirlo. Aún no mueres. Pero ¿qué pasa con los niños? Los jóvenes celestiales que ni siquiera han vivido. ¿Merecen morir por tu manada?» Vex dirigió su fría mirada a Jake. «Eres la fuente de esta contaminación. Humano. Quizás si te eliminaran de la ecuación, la princesa podría purificarse». La amenaza era clara. Jake sintió que el miedo y la ira de Liara se intensificaban a través de su vínculo. Se movió para intervenir. Frente a él, protectora. Su fuerza híbrida la hacía más rápida de lo que nadie esperaba. «Si lo tocas, Vex, me tocas a mí»,
dijo Liara con voz mortalmente baja. Y ahora soy mucho más fuerte que tú. La tensión en la sala era tan densa que cortaba. El emperador Ka se levantó lentamente, su autoridad llenando el espacio. «Basta, no habrá amenazas en mi presencia. Vex, te olvidas de ti mismo». Pero Vex no se echó atrás. «Con todo respeto, Su Majestad, muchos comparten mi preocupación. La contaminación humana debe detenerse antes de que se extienda más». La reunión terminó mal. Al irse, Jake sintió la preocupación de Lara a través de su vínculo. Caminaron por los jardines del palacio, un lugar de plantas cristalinas que tintineaban suavemente con la brisa. «Vex es peligroso», dijo Liara. «Tiene seguidores, nobles, que están de acuerdo con él. Preferirían ver morir a nuestra especie antes que aceptar la ayuda de los humanos». «¿De verdad pueden detener esto?», preguntó Jake. «Tu padre es el emperador. Él puede ordenar que continúe el programa de transfusiones». «Mi padre está débil por la plaga», dijo Liara con tristeza. «Y la tradición es poderosa entre nuestro pueblo. Si suficientes nobles se oponen, podrían causar una guerra civil». Jake sintió su desesperación e intentó devolverle consuelo a través de su vínculo. Cada vez era más fácil controlar la conexión, enviar emociones específicas en lugar de solo sentir el estado del otro. «No permitiremos que eso suceda. Hemos llegado demasiado lejos». Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Vex reunió a más partidarios, nobles que veían el vínculo humano-celestiano como una amenaza para su forma de vida. Mientras tanto, 6 celestiales comenzaron a llegar al palacio, pidiendo el tratamiento que podría salvarlos. El emperador Kal aprobó un pequeño programa piloto, permitiendo que 10 celestiales ofrecieran como voluntarios para transfusiones de sangre humana. Jake observó cómo otros humanos del Valiant donaban su sangre. Los resultados fueron extraordinarios. Todos los celestiales que recibieron sangre humana se recuperaron de la plaga. Ganaron fuerza y vitalidad, aunque ninguno desarrolló un vínculo tan intenso como el que él y Liara compartían. Algunos sintieron una vaga conexión con sus donantes humanos, una sensación de amistad y comprensión, pero nada comparable al profundo vínculo espiritual que él y Lara experimentaron. Una noche, Jake despertó sobresaltado. Algo andaba mal. A través de su vínculo con Liara, sintió su miedo agudo y repentino. Saltó de la cama y corrió por los pasillos del palacio, siguiendo la atracción de su conexión. La encontró en sus aposentos, rodeada de guardias. El capitán Chen también estaba allí, con aspecto sombrío. «¿Qué ocurrió?», preguntó Jake. «Intento de asesinato, Chen», dijo. «Alguien puso veneno en su cena. Suficiente para matar a un celestino normal al instante». Jake sintió que se le helaba la sangre. «Pero ella está bien». Liara asintió y él sintió su consuelo a través de su vínculo. «El veneno no funcionó. Mi biología híbrida lo procesó de forma diferente. Sentí náuseas por un momento, pero luego mi cuerpo lo neutralizó». Era Vex. Uno de los guardias dijo: «Tenemos pruebas». Contrató al sirviente que preparó la comida. El emperador Kail llegó, con la luz encendida de furia. «Vex ha ido demasiado lejos. Será arrestado de inmediato». Pero cuando los guardias fueron a los aposentos de Vex, los encontraron vacíos. Había huido y se había llevado consigo a una parte considerable del ejército. Llegaron mensajes de todo el imperio. Vex había declarado que el emperador no era apto para gobernar, que había permitido que los humanos corrompieran el linaje celestino. Afirmó que estaba formando un gobierno celestino puro y pidió a todos los verdaderos celestianos que se unieran a él. La guerra civil que temían estaba comenzando. Jake estaba con Lara en el balcón del palacio, observando cómo los barcos partían de la capital mientras los nobles elegían bando. Algunos permanecieron leales al emperador. Otros se unieron a la rebelión de Vex. «Intentará matarme», dijo Jake en voz baja. «Si muero, quizá el programa de unión se detenga». «Entonces nos aseguraremos de que sigas con vida», dijo Liara con fiereza. «Y les demostraremos que la fuerza híbrida es mejor que la debilidad pura». A través de su vínculo, Jake sintió que la determinación de ella se convertía en la suya. Lucharían juntos. El ataque llegó al amanecer. Las fuerzas de Vex avanzaron por la capital como sombras, tomando el control de edificios clave antes de que la mayoría de la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.
Jake despertó con el sonido de las alarmas y el miedo de Liara inundando su vínculo. Agarró su arma y corrió a la sala del trono, donde el emperador Cal coordinaba la defensa. El emperador parecía más viejo que nunca, su luz atenuada por la enfermedad y el estrés. «Han rodeado el palacio», informó el capitán Chen, estudiando despliegues tácticos. «Vex tiene más apoyo de que pensábamos. La mitad del ejército se le ha unido. ¿Cuánto tiempo podemos resistir?», preguntó el emperador. «Quizás un día, quizás menos. Nos apuntan con armas pesadas. Si deciden atacar con fuerza, estas murallas no los detendrán». Jake sintió llegar a Liara antes de verla. Su vínculo los hacía constantemente conscientes de la ubicación del otro. Entró en la sala del trono con una armadura hecha especialmente para su nueva forma híbrida. Brillaba con metal y cristal. «Padre, necesitamos evacuarte», dijo Liara. «Llévate a un lugar seguro». Pero el emperador Cal negó con la cabeza. «Si corro, vientos Vex, el pueblo necesita ver a su emperador mantenerse firme». Una enorme explosión sacudió el palacio. Polvo y fragmentos de cristal llovieron del techo. A través de las ventanas, Jake vio avanzar a las fuerzas de Vex. Sus armas disparaban ráfagas de energía que destrozaban las defensas del palacio. «No esperan», dijo Chen con gravedad. «Ya vienen». Las siguientes horas fueron un caos. Jake luchó junto a Liara y los leales guardias del palacio, defendiendo la sala del trono de oleadas tras oleadas de atacantes. Había estado en combate antes, pero nunca en algo como esto. Liara era increíble. Su fuerza híbrida le permitía moverse más rápido que cualquier celestial, golpea con más fuerza y seguir luchando cuando otros se habrían desplomado de agotamiento. Gracias a su vínculo, luchaban como una sola unidad. Jake percibía su dirección y la cubría. Ella percibía cuando él estaba en peligro y lo detenía. Era como si compartieran una sola mente en dos cuerpos, pero estaban siendo repelidos. Había demasiados atacantes y los defensores del palacio caían. Jake recibió un golpe en el hombro. La ráfaga de energía atravesó su armadura. El dolor lo recorrió, y sintió el dolor de Liara en respuesta a través de su vínculo. Ella gritó su nombre y se abrió paso hasta él. «Estoy bien», jadeó, pero ambos sabían que no era del todo cierto. La herida era grave. Las manos de Lara brillaron al tocarlo, y Jake sintió algo extraño. La energía fluyó de ella hacia él, y su herida comenzó a cerrarse. No del todo, pero lo suficiente como para que pudiera seguir luchando. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con asombro. «No lo sé», dijo Liara, mirándose las manos con asombro. «Solo sentí tu dolor y quise sanarte. El vínculo me permitió canalizar energía hacia ti». No tuvieron tiempo de pensar en este nuevo acontecimiento. Las fuerzas de Vex irrumpieron por las puertas principales. De repente, la sala del trono se llenó de combates. Jake vio cómo los guardias se llevaban a rastras al emperador Cal intentando ponerlo a salvo. Pero el propio Vex apareció, moviéndose a través del caos como la muerte misma. «Ríndete, princesa», gritó Vex. «El reinado de tu padre ha terminado. La era de la pureza comienza ahora». «¿Te refieres a la era de la extinción?», replicó Lara. «Estás matando a toda nuestra especie por tu manada. Mejor extinto y puro que vivo y mestizo», dijo Vex. Jake levantó su arma, pero Vex fue rápido. Las ráfagas de energía obligaron a Jake a esconderse. Rodó detrás de un pilar caído, con el hombro gritando de dolor. A pesar de la curación de Liara, a través de su vínculo, sintió su rabia y su miedo. Entonces algo más llegó a través del vínculo. Un recuerdo, no el suyo. Era antiguo, de la infancia de Liara, pero el vínculo se lo estaba mostrando a ambos. Era una conversación entre científicos celestes, algo que ella había oído por casualidad, pero que no había comprendido en ese momento. La plaga no era natural. Había sido causada deliberadamente. La comprensión los golpeó a ambos al mismo tiempo. Jake vio cómo los ojos de Liara se agrandaban al aclararse el recuerdo. Siglos atrás, los líderes celestes habían decidido que su especie necesitaba mejorar. Habían usado ingeniería genética para eliminar lo que consideraban defectos. Habían eliminado la diversidad, haciendo a todos iguales, perfectos, puros. Pero un científico les había advertido.
Había dicho que la diversidad genética era necesaria para la supervivencia, que sin ella, su especie se volvería vulnerable. Los líderes lo habían ignorado. Lo habían llamado tonto y prosiguieron con su plan. Ese científico se llamaba el antepasado de Vex. «Lo sabías», dijo Liara, con su voz cortando la batalla. «Tu familia sabía que esto sucedería. Tu antepasado intentó advertirles y no escucharon». Vex se quedó paralizado a su alrededor. La lucha se calmó al oír hablar a la princesa. «La plaga no es una enfermedad», continuó Liara con voz resonante. «Es nuestra propia genética descomponiéndose. Nos la hicimos nosotros mismos. Tu antepasado intentó detenerla. Intentó preservar nuestra diversidad genética. Pero los líderes preferían la pureza a la supervivencia». La luz de Vex parpadeó. Sus emociones se reflejaban en su rostro. «Mi antepasado fue avergonzado, expulsado por hablar en contra de la perfección». «Tenía razón», dijo Jaque, saliendo de su escondite a pesar de peligro. Su gente se autoinyectó en un callejón sin salida. Eliminaron toda la variación genética que les habría permitido adaptarse y sobrevivir, y ahora mueren por su culpa. Amy apareció por uno de los pasadizos laterales con tabletas de datos. Encontré registros en los archivos de Palacio. Todo lo que dicen es cierto. El proyecto de modificación genética de hace 500 años, las advertencias ignoradas, todo está ahí. Mostró los datos a la vista de todos. Documentos antiguos, informes científicos, advertencias de científicos fallecidos hace mucho tiempo. La verdad era innegable. Los celestianos habían provocado su propia plaga en su búsqueda de la perfección genética. Algunos soldados de Vex bajaron las armas. Jaque vio cómo la duda se extendía entre sus filas. Habían estado luchando por preservar la pureza celestina, pero ahora descubrían que la pureza era lo que los estaba matando. «Esto no cambia nada», dijo Vex, pero su voz había perdido la seguridad. «Seguimos siendo celestianos. No deberíamos necesitar a estos humanos para sobrevivir». «Pero si los necesitamos», dijo uno de los soldados de Vex, un joven guerrero con aspecto de estar enfermo de peste. «Me muero. Mi hermana se muere. Mis hijos se mueren. Si la sangre humana puede salvarnos, ¿por qué deberíamos rechazarla? Porque perderemos lo que somos», dijo Vex con desesperación. «Perderemos lo que somos si todos morimos», respondió el soldado. Dejó su arma y caminó hacia los defensores del palacio. «Me ofrezco como voluntario para el programa de vínculos. Quiero vivir». Otros soldados comenzaron a seguirlo. Uno a uno, se alejaron de Vex. Algunos morían de peste y querían curarse. Otros simplemente estaban cansados de luchar por una causa sin sentido. Si su propia búsqueda de la pureza había causado la peste, entonces luchar por mantenerla era simplemente elegir la muerte. Vex se quedó solo, mientras su ejército se desvanecía. El emperador Cail, apoyado por guardias, dio un paso al frente. «Se acabó, Vex. Deja tu arma. Aún podemos salvar a nuestra gente. A todos, incluso a ti». Durante un largo instante, Vex se quedó paralizado. Luego, lentamente, su luz atenuó hasta casi desaparecer. Soltó su arma y cayó de rodillas. «Quería salvarnos», dijo, en voz baja. «Quería preservar lo que éramos». «Lo que éramos se ha ido», dijo Liara, no sin compasión. «Pero lo que podemos llegar a ser podría ser mejor, más fuerte, si somos lo suficientemente valientes como para aceptar ayuda». El palacio quedó en silencio, salvo por los sonidos de los heridos que estaban siendo atendidos. La rebelión había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después del fracaso de la rebelión, Jaque se encontraba en un centro médico recién construido observando otra unión exitosa. Una joven celestial llamada Kira recibía sangre de un voluntario humano llamado Danny Cooper. Era la 107ª transfusión exitosa. El proceso se había vuelto rutinario. Habían aprendido mucho desde aquel desesperado primer intento con Liara. Ahora podían controlar el procedimiento, minimizar las molestias y predecir los resultados con razonable precisión. No todos los vínculos creaban una conexión profunda como la suya y la de Lara, pero cada uno salvaba una vida y fortalecía a los celestiales. Lara se reunió con él en la ventana de observación. Incluso después de 6 meses,
Jake aún sentía una pequeña emoción cuando ella estaba cerca. Su vínculo se había fortalecido con el tiempo, pero habían aprendido a gestionarlo. Mejor, podían proteger sus pensamientos cuando necesitaban privacidad, compartir emociones cuando querían conectar y, lo más importante, habían aprendido a verse como individuos a pesar de estar vinculados. Kira está bien. Lara observó que su transformación híbrida progresa más rápido que la mayoría. El tipo de sangre de DY parece particularmente compatible con la biología celestial, dijo Jake, leyendo las pantallas médicas. Amy cree que podría ser un buen candidato para futuras donaciones. Observaron cómo la piel cristalina de Kira comenzaba a brillar con colores mixtos, rojo y azul arremolinándose. Abrió los ojos y sonrió, flexionando los dedos a sentir su nueva fuerza. El emperador Cal apareció detrás de ellos, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. Ahora parecía más saludable. Había sido uno de los primeros voluntarios del programa de unión, recibiendo sangre de la propia capitana Chen. La transfusión le había salvado la vida y le había dado años que de otro modo no habría tenido. ¿Cuántos esperan tratamiento ahora?, preguntó el emperador. Unos 3,000, respondió Jake. Estamos limitados por la cantidad de voluntarios humanos que tenemos. La Tierra está enviando más naves con personal médico, pero tomará tiempo. Tiempo tenemos, dijo el emperador con satisfacción. Gracias a ti y a mi hija. La situación política se había estabilizado. Vex había sido indultado y ahora trabajaba con el programa de unión, usando su influencia para convencer a los escépticos de que la transformación híbrida era necesaria. Incluso se había sometido al procedimiento mismo, uniéndose a una ingeniera humana llamada Kate Murphy. La experiencia lo había cambiado. Ya no era el ferro creyente en la pureza que había sido. Ahora comprendía que la supervivencia importaba más que el orgullo. No todos habían aceptado los cambios. Un pequeño grupo de celestiales seguía rechazando el programa de unión, prefiriendo morir, como ellos lo llamaban, de forma natural antes que aceptar la ayuda humana. El emperador les permitió tomar esa decisión. Forzar a la gente habría creado más problemas de los que habría resuelto, pero la gran mayoría había aceptado la nueva realidad. Los celestiales híbridos se estaban volviendo comunes en todo el imperio. Ocupaban puestos en el ejército, el gobierno, las ciencias. Algunos estaban forjando relaciones con sus donantes humanos, amistades que trascendían las fronteras de las especies. Algunos, como Jake y Liara, se habían enamorado. Jake y Liara llevaban meses descifrando el significado de su relación. El vínculo entre ellos complicaba ciertas cosas. Cuánto de lo que sentían era el vínculo y cuánto era genuino. Habían hablado de ello sin parar, examinado sus sentimientos desde todos los ángulos y finalmente decidieron que no importaba. Con vínculo o sin él, querían estar juntos. Tenemos una petición del Imperio Corán, dijo Amy, uniéndose a ellos con una tableta de datos. Son otra especie en extinción, una situación similar a la de los celestiales. Quieren saber si la sangre humana también podría funcionar para ellos. Jake y Liara intercambiaron miradas. Era algo que habían hablado sobre la posibilidad de que ocurriera. ¿Qué opinas?, le preguntó Liara a través de su conexión mental privada. Creo que tenemos que intentarlo. Jake respondió de la misma manera. Si podemos ayudar, deberíamos. El emperador consideró la petición seriamente. Esto lo cambiaría todo. Si la humanidad puede salvarnos no solo a nosotros, sino también a otras especies, se convertirían en la especie más valiosa de la galaxia y la más amenazada. El capitán Chen asintió con gravedad. Ya hemos recibido consultas de especies que quieren estudiar a los humanos, descubrir qué hace que nuestra biología sea tan especial. No todas esas consultas han sido amistosas. Necesitaremos protección, dijo Jake, y tendremos que tener cuidado a quien ayudamos. No todas las especies merecen ser salvadas. Ese es un camino peligroso, advirtió Liara. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar qué especie vive o muere? Somos quienes tenemos la cura, dijo Jake. Eso nos da responsabilidad. No podemos ayudar a todos y no deberíamos intentar ayudar a quienes usarían nuestra ayuda para lastimar a otros. Fue una conversación que continuaría durante años. Por ahora, decidieron ayudar a los coreanos y ver qué pasaba. Si la sangre humana funcionaba para ellos como funcionó para los celestiales,
probaría que la humanidad tenía algo único que ofrecer a la galaxia. El día de la primera unión cororeana, Hake estuvo con Liara ante una asamblea conjunta de celestiales y humanos. Se les había pedido que hablaran sobre su experiencia para explicar qué significaba la unión. «¿Cuándo di mi sangre para salvar a Lara?», comenzó Hake. «No pensé en política ni en el futuro. Solo vi a alguien morir y quise ayudar. Eso es lo que hacen los humanos. Ayudamos». Lara continuó. «Y cuando acepté la sangre de Hake, no pensé en perder mi identidad ni en volverme menos celestial. Pensé en vivir, en tener un futuro. El vínculo no me hizo menos de lo que era. Me hizo más. Estaban juntos, tomados de la mano, su luz mezclada visible para todos los que los observaban. Hake sintió las emociones de Liara a través de su vínculo, orgullo, esperanza, amor, y le devolvió lo mismo. Somos la prueba de que las diferentes especies pueden fortalecerse juntas. Liara dijo que aceptar ayuda no es debilidad, que el cambio no es muerte. Somos los primeros de una nueva generación, y llevamos esperanza para todos los que la han perdido. La asamblea estalló en aplausos. Hake vio a celestiales y humanos juntos, aplaudiendo por un futuro que ninguna de las dos especies había imaginado posible hace apenas un año. Más tarde, Hake y Liara caminaron por los jardines conmemorativos construidos para honrar a todos los que murieron a causa de la peste antes de que se encontrara la cura. Miles de nombres estaban tallados en monumentos de cristal que brillaban suavemente a la luz del atardecer. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Hake en voz baja. «Que el vínculo me haya unido para siempre». Liara se detuvo y se giró para mirarlo. «¿Nunca? Nunca», dijo Hake con sinceridad. «Aunque a veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, si no hubiera habido peste, sin una transfusión de sangre desesperada. Probablemente nunca nos hubiéramos conocido», señaló Liara. «Nuestras especies habrían seguido siendo extrañas. Yo habría muerto joven por la peste, y tú habrías vivido tu vida sin saber de mi existencia. Entonces estoy agradecido por la peste», dijo Hake, y de inmediato se sintió culpable. «Ese alma es terrible». «Sé a qué te refieres», dijo Liara, tocándole el rostro con suavidad. Su fuerza híbrida estaba cuidadosamente controlada, un toque ligero pesar el poder de sus dedos. Algo bueno surgió de todo ese sufrimiento. Nosotros venimos de él. Se besaron mientras los soles gemelos se ponían sobre la capital celeste, proyectando luz roja y azul sobre el cielo. A su alrededor, una ciudad llena de híbridos celestes transcurría la tarde, viviendo vidas que deberían haber sido imposibles. Niños que deberían haber muerto jugaban en las calles. Familias que deberían haber terminado planeaban su futuro. Y en los centros médicos de todo el imperio se realizaban más transfusiones. Se salvaban más vidas. Se forjaban más vínculos entre especies que antes eran extrañas. Hake sintió que los pensamientos de Liara se dirigían a los voluntarios cororeanos que llegarían mañana. Otra especie que buscaba la ayuda de la humanidad. Otra oportunidad para demostrar que la vida valía más que la pureza o el orgullo. «¿Estás listo para esto?», preguntó Liara. «Para que la humanidad se convierta en la salvadora de la galaxia». «No», admitió Hake. «¿Pero cuándo estar listo nos ha impedido intentarlo?». Liara rió y el sonido resonó a través de su vínculo, reconfortándolo por dentro. Cualquier desafío que viniera después, lo enfrentarían juntos. Dos individuos, dos especies, unidos por la sangre y la decisión en algo nuevo, algo increíble, algo esperanzador. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía, y en algún lugar, otras especies moribundas miraban hacia esas mismas estrellas, esperando la salvación. Y la humanidad, una vez sola en la galaxia, ahora llevaba las esperanzas de civilizaciones enteras en sus venas. Era una gran responsabilidad. Pero Hake miró a Liara, vio la fuerza en su forma híbrida, sintió el amor fluyendo a través de su vínculo y supo que podían con ello. Juntos podrían con ello.